José. Sin más preámbulos, damos la bienvenida también a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy de esta clase en vivo. También entenderán, cada vez que se termina de hacer la transmisión, esto lo vamos a compartir a través del aula virtual de Tandar, donde se les va a enviar los accesos para que también puedan ingresar. Y bueno, por favor, mantengamos los micros y micrófonos apagados. Ustedes tienen un chat, por allí nos pueden dejar las preguntas. Cada 10 minutos o en el bloque que tú consideres, José, puedes solicitar preguntas abiertas. Igual yo te voy a compartir algunas de las que nos han hecho las personas que se han inscrito. Sin más, creo que te invito, amigo José, por favor, para que puedas compartir pantalla. Hay una presentación que nos ha elaborado para el día de hoy. Cualquier consulta o duda sobre los temas que esté abordando José, no duden en poder escribirlas debajo en la sección del chat. Perfecto. Entonces, si le das, creo, expandir pantalla para que se vea mejor, cosa que así lo tenemos. ¿Está expandido o no? Ah, no. De momento no. Creo que en la parte inferior para que expanda. O sea, ya está compartida la pantalla, nada más que para que le pongas en full screen. Ahora sí. Perfecto. Bueno, te dejo, José. Ahora sí se ve muy bien. Listo, gracias, gracias. Bueno, tenemos aquí la invitación para hablar un poquito acerca de lo que es la tutoría virtual y por qué no una tutoría virtual efectiva, ¿no? Entonces, he preparado más o menos algunos puntos que quisiera abordar respecto a este tema, partiendo primero de una tutoría virtual. O sea, cuando nosotros hablamos la tutoría virtual, yo creo que es el proceso en la cual el docente acompaña al estudiante en la formación, pero ahora, bajo la coyuntura que nosotros estamos viviendo, pues este acompañamiento ya no es presencial, este es un acompañamiento ahora virtual, y entonces nos encontramos de repente con un muro y no sabemos qué hacer. O sea, ¿cómo acompañamos nosotros a nuestros estudiantes? ¿Cómo hacemos que puedan ellos recibir las indicaciones, recibir los consejos? ¿Cómo podemos hacer nosotros para que ellos puedan nutrirse de todo lo que nosotros queramos compartirlos? ¿Qué utilizamos? ¿No? Entonces, eso es lo que muchos docentes que de repente no conocen mucho de estas herramientas que nos pueden ayudar y nos van a permitir acercarnos a los estudiantes. Entonces, hoy día quiero hablar un poquito de eso, un poquito de las diferentes aplicaciones que nos permiten a nosotros llegar a los estudiantes, como un modelo también, un modelo de tutoría virtual que podríamos nosotros utilizar. ¿Ya? Entonces, primero, es importante conocer algunos componentes importantes para poder trabajar con los estudiantes, ¿no? El perfil del estudiante que nosotros quisiéramos o queremos tener para que podamos utilizar las diferentes herramientas. Delors, en el informe que hace a la UNESCO, presenta unos 4 saberes importantes: el saber ser, hacer, conocer y convivir, pero dentro de ellos vamos a tener, por ejemplo, dentro del saber hacer, un estudiante autónomo, un estudiante automotivado, autodisciplinado. Si no logramos tener esos tres elementos importantes, pues créanme que en este entorno virtual el estudiante va a desertar. Si no tenemos un estudiante que se autodisciplina, un estudiante que se automotiva, pues probablemente en un curso virtual, vamos a ponerlo ahí, pues el estudiante no va a llegar a terminar ese curso. Y ahora, es la labor de nosotros en cómo hacer para que el estudiante se motive, ¿no? Para que el estudiante llegue a tener esa disciplina de poder estudiar y de poder, pues, entrar a las diferentes plataformas que nosotros le vamos a mostrar. Dentro del saber hacer, pues es importante el dominio y el aprovechamiento de las TICs. Hay muchos estudiantes que conocen las TICs, pero no conocen las TICs para aprender. No conocen las herramientas tecnológicas que les permita aprender, ¿no? Y a mí me ha pasado bastante, parece mentira, pero en la universidad, pues tenía estudiantes de primer ciclo que todos podían saber Facebook,
y las diferentes redes sociales. Pero si yo le decía, ¿sabes qué? Quiero que me crees un artefacto digital, un producto digital, ¿no? Entonces me decían, oye, ¿y cómo lo hago? ¿Con qué lo hago? ¿No? Entonces, hay que enseñarle también a los estudiantes a que las diferentes herramientas tecnológicas que nosotros tenemos, pues nos sirven para poder aprender. ¿Ya? Desde la forma en cómo construir un mapa conceptual utilizando una herramienta colaborativa, como Canva, por ejemplo, ¿no? O utilizando una presentación muy, muy interesante, muy dinámica, como Geniali, en la cual también me permite tener a integrantes que puedan participar. O sea, estamos hablando ya de casos colaborativos. Dentro de conocer, por ejemplo, que el estudiante puede investigar, ¿no? Que el estudiante pueda analizar. La socialización también es importante. ¿Ya? El que el estudiante pueda compartir, pueda generar una red de aprendizaje. Qué importante es eso, ¿no? O sea, importante aquí que el estudiante, más allá de que construya su propia red de aprendizaje, pues el estudiante esta red lo comparta con sus otros compañeros. Y puede ser de la misma institución o de otras instituciones. Ahí hablamos de dos términos muy, muy interesantes, que es el PLE, el Personal Learning Environment, ¿no? En la cual yo puedo construir mi red de aprendizaje, cómo aprendo yo, y luego sobre el PLN, que es cómo yo hago que esta red que la he construido la puedo compartir, ¿no? con otros estudiantes. Entonces, estos complementos, estos complementos, 8 complementos que engloba, pues son importantes y son características que un estudiante debería de tener. Y que de repente nosotros, y ya con conocimientos sobre las habilidades tecnológicas, pues podamos hacer llegar a nuestros estudiantes. Perfecto, amigo José. Tal vez para hacer unas reflexiones sobre lo compartido hasta hace estos primeros 5 minutos. Lo que nos comentas entonces tiene que ver mucho con que el estudiante tenga un nivel de ser autodidacta al uso de estas herramientas digitales para el aprendizaje. En la realidad tal vez esto no se contrasta por lo que comentabas. Se utilizan o se aprovechan o no se saca el provecho de las TICs para hábitos de estudio regular, como hacer una tarea, un proceso, pasar por un proceso de investigación, de depurar la información y desarrollar un producto final que es el análisis del alumno, porque tal vez se hacía el copiar-pegar, como muy habitual. Sin embargo, ahora ya se demanda un nivel de esfuerzo distinto, ¿no? Bajo ese contexto, ¿cómo lograría el docente ayudar a que el estudiante mejore estos hábitos digitales? ¿De qué manera crees tú que puede ser efectivo? ¿Algún caso tal vez que conozcas? ¿O tú cómo lo practicas en tu institución con tus estudiantes? Ok, mira, muy, muy, muy interesante lo que mencionas. Es una labor muy, muy ardua en la cual nosotros los docentes tenemos, porque frente a lo que estamos viviendo, el contacto con los docentes, perdón, el contacto con nuestros estudiantes, hoy por hoy no es posible, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ayudar yo a mi estudiante si nos separa la distancia y encima, pues tenemos una herramienta que a veces muy poco conocemos? Pues créeme que debemos partir por la motivación, ¿ya? Debemos partir mucho por la motivación a nuestros estudiantes para que, y generar en ellos la necesidad de aprender, generar en ellos la necesidad de poder explorar. Si nosotros no conseguimos esa necesidad, esa motivación y esa necesidad, pues esto va a ser muy, muy, muy difícil de lograrlo, ¿no? Entonces, yo con los estudiantes, yo con mis estudiantes, por ejemplo, en el caso de la universidad, trabajamos bastante en el tema de las TICs, llevado a un nivel de TACs, que es muy diferente, que a veces es un concepto que de repente no lo conocemos. Porque conocemos las TICs como las tecnologías de la información y comunicación, y de repente queda ahí, y todo es TICs, ¿no? Se ve TICs en marketing, se ve TICs en administración, se ve TICs en educación, pero es un término muy, muy genérico, muy global. Entonces, aterrizando un poco,
esto ya lo llevamos al término de las TACs, donde son las tecnologías aplicadas al conocimiento. Esas tecnologías aplicadas al conocimiento, en la cual nos permitan a nosotros lograr que nuestros estudiantes reflexionen, va a hacer que el estudiante se motive y aprenda esas herramientas para poder trabajarla. Mira, qué interesante es que el estudiante que construya su red, o sea, que emplee las diferentes herramientas para aprender, y luego el estudiante comparte esa información en la red y ve que otros estudiantes se valen de esa información que él ha compartido para generar conocimiento. Eso hace que el estudiante se motive. Eso es el estudiante que no solamente construye para él mismo, sino que también construye para que otra red de estudiantes se puedan unir a él. Entonces, por ahí también estamos nosotros trabajando en la identidad digital del estudiante, ¿ya? Y debemos de trabajar en la identidad digital, de hacerle entender de que no solo están las redes sociales para compartir fotos, para compartir estados, sino que también están esas redes para compartir información que a otros les pueda valer. Y el Perfecto. estudiante va a sentirse motivado cuando ve que esa información que ha compartido, pues le sirve a otras personas. Perfecto. Entonces, valioso lo que mencionas porque resume el objetivo de esta presentación, que es la que estás compartiendo, que recién es la primera lámina, pero da gusto conocer estos temas en profundidades, estos temas que son muy profundos tocarlos, pero de manera, en palabras sencillas, todo pasa por fomentar en el estudiante el aprendizaje colaborativo, que comprendo es en lo que termina o en lo que se resume pasar de la motivación a tener lo que tú mencionabas, los TAC, ¿no? Las tecnologías aplicadas al conocimiento, basado en que un alumno motivado puede ser líder en su entorno de amigos para impulsar la educación o la forma como ellos están aprendiendo a otro nivel, que en este caso ya no es el docente solo, sino son los alumnos motivados que están generando sus propias redes de conocimiento. Muchas gracias, José. Te dejo entonces para que procedas con la presentación. Gracias. Ok, bueno, hay un modelo importante que Jill Salomon publica. Es un modelo en el cual nos permite a nosotros los tutores, los docentes, trabajar con nuestros estudiantes. ¿Ya? Este modelo tiene 5 etapas interesantes. Entonces, yo quiero que me vayan acompañando en cada una de las etapas, donde voy a ir resumiendo un poquito esta idea de este modelo, ¿no? En un inicio tenemos una primera etapa, que es el acceso, acceso y motivación. Esta etapa es importantísimo porque vamos a tener que darle a los estudiantes, o vamos a tener que hacer que los estudiantes conozcan la plataforma. El estudiante tiene que conocer las diferentes herramientas para poder insertarse en la plataforma. Tiene que saber a usar el Internet para que una vez que esté en la plataforma, nosotros podamos dar esos reconocimientos que nuestros estudiantes necesitan. Nosotros tenemos que hacer entender que más allá del uso de la computadora, de los móviles, de la tablet, pues existe un equipo humano que trabaja para que el estudiante pueda aprender, ¿no? Entonces, en esta primera etapa es muy importante que el estudiante conozca cómo accedo a la plataforma, cómo accedo al recurso que mi docente está utilizando para poder compartir la información. En una segunda etapa, que es ya la socialización en línea, esa es una etapa en la cual nosotros vamos a establecer una comunicación, vamos a tener que empezar a romper el hielo con nuestros estudiantes. Vamos a dar las pautas de cómo se debe trabajar. Vamos a hacer que el equipo se integre con otros compañeros, ¿no? Socializamos de esta forma, de tal forma que generamos una red de confianza. Miren, que estas 2 primeras etapas son importantísimas para que el estudiante no deserte. Si nosotros logramos pasar de estas 2 primeras etapas, entonces garantizamos que el estudiante no va a desertar fácilmente del curso virtual o de la clase online que está llevando, ¿ya? ¿Cómo podemos nosotros establecer esa socialización? Pues utilizamos de repente los foros, utilizamos el chat para poder socializar, ¿ya? En una tercera etapa es donde yo
doy, a la tercera etapa dice acá, dando y recibiendo información. A lo que mencionaba hace un momento atrás. ¿Cuántos de nuestros estudiantes saben buscar información? Nosotros dejamos la tarea, dejamos las actividades, pero ¿cuántos de nuestros chicos realmente saben buscar información en Google? ¿No? Entonces, si nosotros hacemos ese tipo de encuesta, pues yo creo que nos vamos a llevar una gran sorpresa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que ayudarle al estudiante a buscar información, a indicarle cuáles son las plataformas en las cuales puede confiar. Vamos a encontrar mucha información en Internet, pero toda esa información, pues no todo lo que se dice ahí en Internet es verdad. Entonces nosotros tenemos que empezar a indicarle al estudiante qué plataformas son las confiables, de qué plataforma puede obtener información y cómo empezar a discriminar la información, ¿no? Cómo empezar a filtrar la información. Entonces, esta tercera etapa también es muy importante, en la cual me va a permitir trabajar con nuestros estudiantes. Ya en una cuarta etapa viene la apropiación del conocimiento. Dice ahí construcción del conocimiento, ¿no? En esta etapa, Salomón dice lo siguiente, ¿no? Es una etapa en la cual hay que generar actividades para que aquellos conocimientos previos con el cual el estudiante ha venido, pues se transformen ya en un conocimiento que nuestro curso ha permitido compartir, ¿no? Luego ya pasamos a la quinta etapa, ¿no? En la quinta etapa ya el estudiante es el protagonista del aprendizaje en línea, ¿no? Aquí el estudiante pues ya tiene esos conocimientos, ya puede compartir experiencias y ya puede empezar a trabajar libremente en el modelo que nosotros estamos llevando, ¿no? Entonces, estos 5 puntos me parecen muy interesantes que Gilles Salomon argumenta, ¿no? Y en la cual se ha venido trabajando. Es uno de los más populares en la cual se ha venido desarrollando. Perfecto. Gracias más bien por esta apreciación, porque lo que nos lleva a entender un poco la forma como están estructuradas cada una de estas fases por las cuales el estudiante, con el apoyo de los docentes, debe pasar, nos ayuda a entender y comprender mejor la forma como nosotros debemos no solo motivar a nuestros estudiantes, sino darles una hoja de ruta, ¿cierto? De la forma como yo voy a navegar en el entorno virtual donde voy a compartir contenido adicional. En la práctica, José, tal vez alguna crítica o apreciación de la forma como usted crea que se puede desarrollar, tenemos nosotros por entender entonces que cada una de las actividades que los estudiantes tienen en la plataforma debe tener un sentido hacia el aprendizaje, es decir, saber identificar en qué proceso se encuentra mi estudiante. Tendría que ver mucho con la forma como yo también estoy estructurando el contenido que le doy. Porque si te das cuenta, muchos docentes hoy en día lo que están haciendo es clases online, en vivo, pero no saben que su niño se está recargando 5 soles al día para que acceda a ver contenidos en videos, que eso le consume en 1 hora, se le van sus 5 soles. Entonces, tenemos también los podcasts, ¿no? Otros recursos. O sea, qué importante lo que mencionabas es conocer la realidad de nuestros estudiantes, porque podemos estar generándole sobrecostos, ¿no? Al darle un contenido en un formato del cual sabemos de que no tiene tal vez la conexión a internet estable como para ver clases en vivo. Qué frustración, qué ansiedad eso le puede generar también al estudiante si es que no se conecta a una clase en la hora que el profesor le dice por sus mismas limitaciones. ¿Cómo ves eso? ¿De qué manera crees tú o qué aconsejarías a los docentes para hacer una sesión de aprendizaje virtual efectiva? Ok. Mira, primero es que en base a lo que nosotros estamos viviendo, pues todos hemos empezado a aprender, ¿no? O sea, no somos expertos en el uso o en la transmisión de la información, conocimiento o en las clases virtuales, ¿no? Eso está bien claro, ¿no? Estamos en un proceso de aprendizaje, ¿ya? Entonces, y hay un error, ¿no? En que en muchas instituciones están pretendiendo, pues, reemplazar la presencialidad dándole 6 horas de clase al estudiante en videoconferencia.
Y esto es algo que desde mi punto de vista yo no lo veo bien, ¿no? Podemos utilizar, primero, es que utilizar una plataforma idónea, una plataforma que se adapte a nuestros estudiantes, una plataforma que sea fácil, tanto para el estudiante como para el docente. Porque el docente hoy en día tiene problemas de usar la plataforma. Y claro, no usa todos los recursos que tiene la plataforma y de repente opta por grabar un video, ¿no? Y graba 10, 20 minutos y se demora pues 20, 30 minutos en subirlo a YouTube y de YouTube nuevamente comparte el link por WhatsApp y como tú lo has mencionado, ¿no? El estudiante tiene que desde el WhatsApp hacer clic en el link, llevar al video, ir a YouTube y ver el video y ahí gastaste todo tu crédito. Ujú. Existen las infografías. ¿Por qué no usamos infografías? ¿Por qué no usamos imagen? ¿Por qué no usamos los GIF? O ¿Por qué no podcast, ¿no? diseñamos para WhatsApp? Nosotros diseñamos imágenes, pero no diseñamos nunca para WhatsApp, ¿no? Ujú. Si creemos nosotros que WhatsApp es la herramienta que nos acerca a los estudiantes, pues diseñemos para WhatsApp. Hay encuestas que se pueden transmitir por WhatsApp. Yo puedo hacer un cuestionario y enviarle a los estudiantes para que puedan resolverlo por el WhatsApp. El WhatsApp ya sabemos que de alguna forma es gratuito, entre comillas, es gratuito en nuestro móvil, ¿no? Así es. O de repente, utilizando, si no queremos emplear este tipo de encuestas a través de WhatsApp, pues utilizando la plataforma de Google, que tiene muchas herramientas importantes, ¿ya? Pero yo optaría, por ejemplo, en vez de un video que me puede consumir mucho tiempo, optar por emplear GIFs animados y enviarlos por WhatsApp, ¿ya? Perfecto. Infografías. Aprovechemos estos recursos, construimos infografías y podamos pasar la información para nuestros estudiantes. Perfecto, José. Muchas gracias también por esta apreciación. Más bien, una última indicación para los participantes. Creo que están escribiendo delante del dashboard que tenemos. Por favor, limítense a tener solamente las cámaras y micrófonos apagados. Si quieren hacer alguna anotación, les sugerimos de que puedan tener una hoja de apuntes porque también lo estamos viendo otros participantes en la pantalla. Eso es una última indicación, por favor, para poder moderar la sesión y seguir haciéndolo en el orden en el cual tenemos. Bueno, seguimos entonces, José, muchas gracias. Creo que la persona ya retiró Gracias. los apuntes que estaba haciendo en la pantalla. Continuamos entonces, Gracias, José, con gracias. las siguientes láminas. Ok. Bueno, aquí he querido mostrar un poquito de las diferentes aplicaciones que nos permiten realizar este tipo de tutoría, ¿no? Existen, por un lado, las sincrónicas y asincrónicas, y de repente dentro de las sincrónicas ya muchos, hoy en día, hemos venido usándolas, pero igual quería compartir estas herramientas que podemos nosotros utilizar, ¿no? De repente para hacer videoconferencias o para poder hacer chat con nuestros estudiantes, ¿no? Aplicaciones como el Zoom, Hangouts, Jitsi, Big Blue Button, el Adobe Connect. Hay algunas de estas aplicaciones que son gratuitas, como Zoom, pero claro, de alguna forma te limita a un tiempo dentro de la gratuidad, pero podemos sacarle provecho, ¿no? Podemos reutilizarlas hasta 3 sesiones para poder comunicarnos con nuestros estudiantes. Otras actividades asincrónicas, pues está el uso de los correos electrónicos, ¿no? Podríamos utilizar, que creo que esto todos los estudiantes lo tienen, un correo electrónico, o de repente utilizar algún grupo, Google Groups, para poder establecer discusiones, y pues utilizar nuestros LMS, ¿no? Aquí ya es utilizar una plataforma en la cual me permita comunicarme con los estudiantes a través de mensajería, ¿ya? Entonces, en la siguiente lámina quiero explicar un poquito acerca de algunas características, algunos elementos importantes para el diseño de una plataforma virtual, de un LMS. ¿Qué es lo que yo debería de considerarlo, ¿no? Perfecto. Disculpa la interrupción, José, creo para que se pueda ver mejor la presentación. No, en la que estabas no habría problema, sino que en la pantalla hay una opción delante de donde está la camarita con tu foto de colocarle una línea para que se pueda... Ah, ahí está, una línea Ya, nada ya, más. ya. Correcto. Sí, Perfecto. claro. Un segundo, claro, y lo pones en la esquinita, cosa que así se puede ver mejor. Perfecto. Oh, no, no, perdón, creo que era la segunda opción, para que te quedes solamente viendo tú, el cuadradito que está al costado de la línea. Exacto. Ya está, ahora sí. En la parte superior, tal vez cosa que ahí lo ponemos perfecto. Vamos a Listo, ponerlo por no hay acá. problema. Bueno, entonces, Ahora se ve mejor.
Decía aquí algunos elementos básicos para el diseño de, una plataforma virtual, ¿no? De un EVA, ¿no? De un entorno virtual de aprendizaje. Vamos a llamarle así, un entorno virtual de aprendizaje. No nos vamos a centrar solamente a una plataforma LMS, sino que a los diferentes entornos que nosotros podemos construir, ¿no? Pues estos EVAs tienen que tener un diseño con finalidades formativas. Hay algunos que confunden una página web con una plataforma virtual de aprendizaje, ¿no? O sea, una plataforma virtual de aprendizaje tiene una estructura para que pueda llegar a ese estudiante, ¿no? Desde el acceso y desde todo aquello que puede encontrar en esa plataforma. Entonces, qué importante es un diseño pues, con expertos, con personas que puedan realizar este tipo de plataformas. Por otro lado, un EVA es un espacio social. Nosotros tenemos que, en ese entorno virtual de aprendizaje, tenemos que socializar con nuestros estudiantes, tenemos que hacer de que puedan formar grupos, ¿no? Tenemos que hacer de que mayor parte de lo que nuestros estudiantes hacían de forma presencial, pues puedan hacerlo también dentro de la virtualidad, ¿ya? Y para eso tenemos estos espacios que me van a permitir hacerlo. Los estudiantes son activos y actores, co-construyen el espacio virtual. Ya lo decía en las láminas anteriores, un estudiante pues va con su red virtual de aprendizaje, va a permitir construirla, va a permitir alimentarla y compartirla con otros estudiantes. Entonces, él es actor de su propio aprendizaje, ¿no? Nosotros vamos a tener que guiarlo para que en ese aprendizaje, en esa construcción de ese aprendizaje, pues utilicen las herramientas indicadas para que pueda llegar a poder tener una red mucho más amplia para que pueda compartirlo con nuestros alumnos. Los EVA no están restringidos a una enseñanza a distancia, ya que pueden enriquecer la enseñanza presencial. Nosotros trabajamos esto en la universidad. Construimos nuestro entorno virtual de aprendizaje para poder ayudar a los chicos, para poder ayudar a los estudiantes y decirles pues, que no solamente tienen las clases en el aula, sino que también tienes una plataforma en la cual la puedes revisar en el momento que creas conveniente, ¿no? Entonces, hablamos ya de la aplicación de diferentes modalidades educativas, ¿no? Como el M-Learning o el U-Learning, en la cual el estudiante desde su mismo dispositivo móvil accede a la plataforma y revisa los contenidos. Está en el carro y revisa los contenidos, ¿no? Entonces, eso es un LMS. Si no tenemos una plataforma que se adapta a estos dispositivos, pues algo tenemos que hacer para lograr eso, ¿ya? Entonces, algunos elementos que considero en base a su diseño podrían tener estos entornos virtuales de aprendizaje. En una siguiente lámina quiero mostrar un poquito el rol del tutor. ¿Cuál es el papel del tutor virtual en este caso? ¿No? He considerado 5 aspectos importantes, ¿ya? Un aspecto técnico, en la cual, como si ustedes se dan cuenta, en el modelo educativo que había mostrado, pues más o menos tiene que ver con ello, ¿no? Tengo que asegurarme de que el estudiante pueda comprender el acceso a la plataforma. Tengo que indicarle dónde encuentra la información. Muchas veces le digo al estudiante, ya, ingresa y revisas el material, ¿no? Le doy solamente la información que yo creo que debería de tener. Pero de repente cuando publico una noticia, o cuando publico un mensaje, o cuando quiero gestionar grupos, pues el estudiante no sabe, ¿no? Entonces yo tengo que asegurarme de que el estudiante conozca la plataforma, que sepa, es como su aula en lo presencial, ¿no? Conoce y empieza a armar su papel, su periódico mural, sabe dónde se encuentra el escritorio, el pupitre. O sea, esos aspectos yo tengo que lograr en el estudiante, que conozca su aula virtual, qué le permite hacer. Habíamos dicho lo importante de la sociabilización en la plataforma. Si yo logro que el estudiante vea a su plataforma virtual como un espacio en el cual puede socializar con sus demás compañeros, el que le ponga una foto a su perfil,
¿no? El que pueda establecer un grupo de amigos. Eso es lo que yo tengo que lograr en el estudiante. En lo académico, aquí tenemos que trabajar bastante, ¿ya? Tenemos que ver que este aspecto es muy diferente a lo presencial. Yo tengo, por ejemplo, un grupo de estudiantes en las cuales me consulta por chat, ¿no? O me pregunta por la plataforma con mensajes. Yo tengo que atender, yo tengo que resolver las dudas del estudiante. Claro que yo tengo sesiones en las cuales me conecto haciendo videoconferencias seguramente, de forma sincrónica, y entonces ahí es donde yo empiezo a conversar, empiezo a resolver las preguntas que él tenga. Pero es que aquí también, miren, aquí cambia la forma de enseñar. ¿Ya? Aquí ya la enseñanza ya no es que el día lunes yo me presento al aula y expongo mi tema. Aquí la enseñanza es diferente. Hacemos un flip classroom, ¿no? Un aula invertida. Hacemos que el estudiante reciba ese material antes de que yo vaya al aula. ¿Ya? Entonces, de esa forma, pues yo también tengo que asegurarme de que el estudiante haya revisado el material. Tengo que asegurarme de que el estudiante haya revisado esa información, cosa que llegamos el lunes y empezamos a hablar del tema y ya los estudiantes ya tienen conocimiento, ya saben de qué voy a trabajar. Ya saben de qué voy a trabajar y ya tienen preguntas. Porque si en ese momento yo empiezo a hablar, pues el estudiante de repente no va a saber el contenido y después le doy el acceso a la información, entonces estamos haciendo lo mismo que hacíamos en la parte presencial, ¿no? Y esto es totalmente diferente. Yo sé que implica trabajo, ¿no? Implica trabajo a mí, al equipo con el cual trabajo, pero considero que es la mejor forma de poder llegar a nuestros estudiantes, ¿ya? Y tenemos que hacer que nuestros estudiantes participen, ¿no? Para eso está el otro lado, ¿no? El orientador, dar las recomendaciones sobre sus trabajos. Si yo reviso una actividad de mi estudiante y sé que debería mejorar, pues yo tengo ahí el foro, tengo el chat, tengo los comentarios para poder decirle a mi estudiante, oye, ¿sabes qué? Hay que mejorar en esto, ¿no? Promover siempre la interacción con sus compañeros. Hacer, por ejemplo, este tipo de evaluaciones peer-to-peer, ¿no? La revisión entre pares, que es muy importante. Generar confianza en el estudiante, ¿ya? Uno de los aspectos importantes que como tutor vamos a tener que trabajar con nuestros estudiantes. Dentro de lo organizativo, pues hay que recordar la calendarización del curso, las actividades que tenemos pendientes. Y esto hay que recordarlo de forma constante, ¿no? Explicar cuáles son las normas, ¿ya? Mantener un contacto con el responsable técnico. Esto sí es importante también porque puede ocasionar ciertos problemas técnicos respecto a la plataforma que nosotros estamos usando y de momento no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces sí debemos mantener siempre este contacto para que nos pueda dar solución, ¿no? En el aspecto social, siempre dar la bienvenida a nuestros estudiantes. Recordemos que estamos haciendo un uso de una plataforma virtual donde probablemente nos vean solamente la mitad del cuerpo, o algunos docentes lo que hacen es apagar el video, cosa que no deberíamos de hacer si nosotros nos estamos comunicando con nuestros chicos, ¿ya? Es muy importante que el estudiante nos vea, que pueda ver lo que nosotros hablamos, la gestualidad de lo que nosotros comunicamos. Animar, estimular la participación, dinamizar las acciones formativas, ¿no? Entonces, estos aspectos considero que son importantes para trabajar con nuestros estudiantes desde la virtualidad, ¿no? Perfecto. Justo haciendo un alto a esto, tenemos acá una pregunta que nos había dejado Hugo Martínez Rengifo. ¿Cuáles son las recomendaciones técnicas, horarios y medios de comunicación para la enseñanza virtual según las áreas que recomienda el Ministerio de Educación? Yo creo que ahí la respuesta ya nos has venido compartiendo en algunos momentos en procesos, en fases, ¿no? Pero ya yendo a la parte técnica, que era lo que comentábamos hace un momento, ¿cómo considerar esas limitaciones? ¿Cómo el profesor saberlo? ¿Qué estrategias recomendarías tú, José, para poder identificar este tipo de problemas?
es decir, medir la cantidad de conectividad que tenga el estudiante, por ejemplo. Correcto. A ver, mira, yo considero que primero, nosotros tenemos que hacer actividades tanto sincrónicas como asincrónicas, ¿ya? Entonces, la conectividad en la cual yo debería tener con el estudiante, pues no debería ser como más de 2 horas, ¿no? O sea, yo no podría estar conectándome, conversando de forma sincrónica, utilizando las diferentes plataformas que permiten hacerlo por mucho más de 2 horas. 1 hora, hora y media, yo considero que es el tiempo prudente para poder trabajar con el estudiante. Porque recuerden que ya las actividades yo ya le he dado al estudiante. Y el estudiante tiene que entrar a la plataforma, tiene que revisar el contenido. El contenido ya tiene que estar elaborado. Entonces, lo único que yo voy a trabajar con el estudiante es resolver esas dudas, resolver los cuestionamientos que él tiene en base a los temas. Y eso yo considero que sí lo podemos trabajar dentro de una hora a hora y media. Pero si nosotros queremos exponer eh, todo el tema, pues seguramente que nos va a pasar mucho más de 2 horas. El tiempo va a ser mucho mayor. ¿Ya? Entonces, es muy importante el diseño de nuestra plataforma, el diseño, ya le llamaríamos acá el diseño instruccional de nuestra plataforma, de cómo está construida, de qué es lo que estamos compartiendo con nuestros estudiantes. ¿Ya? Entonces, desde mi punto de vista, no debería de pasarse más de 2 horas conectados con los estudiantes para poder trabajar la clase. Perfecto. Y yo me pongo de acuerdo contigo en lo que mencionas porque de hecho hay estudios que antes de esto, de este problema, se habían mencionado sobre la forma de cómo los niños deben interactuar con aplicaciones o con pantallas, es no exponerlos más de 1 hora. Pero como en la realidad estamos viendo, los están obligando a estar sentados 6 horas para las clases regulares en un entorno, como ya sabemos, no regular. Tal vez aquí el consejo para este tipo de preguntas, más allá de ver desde un ámbito técnico, como mencionas, es diseñar una estrategia que permita las horas de conexión en vivo para tener este tema de clases online y demás, más que llevarlo a clases de temas del curso, llevarlos a asesorías, ¿no? Asesorías puntuales sobre recursos ya generados en videos, en infografías, en PDFs, en PPTs, cosa que de esta manera quienes se conecten a esas sesiones sean aquellos estudiantes que no hayan comprendido algo del material y quieran conectarse para que refuercen la materia, pero aquellos que tal vez como puedan ya entender o comprender el audio, la infografía, el video, eso es lo que también les va a ayudar a mejorar la estrategia del contenido que le están compartiendo, José. Entonces, un poco haciendo reflexión de lo que mencionas, es importante entonces que se tome un diseño instruccional de las clases para orientarlas a preguntas frecuentes o asesorías las sesiones en vivo y que no sea netamente explicar todo un tema. ¿O cuál crees que sería un poco la estrategia? Sí, sí, correcto. Justamente eso es lo que había manifestado y lo que tú también estás de acuerdo con ello, ¿no? Ahora, algo importante que nosotros tendremos que hacer en las conferencias, pues que toda conferencia tiene que ser grabada y tiene que ser subida a la plataforma para que el estudiante, si no se conectó en ese momento, pues pueda revisarla, ¿no? Entonces, aquella conferencia que no es grabada, vamos a hacer que el estudiante se pierda lo que se habló, lo que se dijo, la asesoría, porque por X razones ese día el estudiante no tuvo internet y no se conectó, ¿no? Entonces, si nosotros no hemos grabado aquella conversación, aquel diálogo que se ha tenido con los estudiantes, no va a haber forma de cómo el estudiante pueda enterarse de ello, ¿ya? Exacto. Ok, Ahí el problema entonces, técnico, para ir terminando con esta parte, respondiendo a la pregunta de Hugo Martínez, es las habilidades digitales que también tenga el docente, ¿no? Porque el hecho de grabar una sesión en Zoom, como se está haciendo ahora, para luego retransmitirla a través de nuestros canales en Facebook y YouTube, nos va a tomar unos 20 minutos de descarga por la velocidad de internet que tenemos, pero no sabemos cuál es la velocidad que tengan los profesores. Les puede tomar 1 hora descargar ese video. Y si tienes clases continuas,
entenderás de que no va a ser muy efectivo y tu memoria de la computadora, la laptop, se le va a llenar rápido. Entonces, tal vez ahí los temas técnicos tienen que ver mucho con la capacidad de memoria que tienen hoy en día los dispositivos de los docentes. Pero ahí si te das cuenta es doble trabajo, porque así como te demora en descargar 20 minutos, subirlo a internet te va a tomar 20 minutos más. Entonces, si calculas la cantidad de horas, digamos horas muertas que va a tener el profesor conectado a la PC para que haga este trabajo, es un desafío muy grande orientarlo a clases, ¿no? Y de hecho algunos colegios lo están haciendo, pero no están tomando en consideración estos temas técnicos para democratizar el contenido a aquellos que no estuvieron en vivo y desean verlo grabado, pero lamentablemente no se está haciendo así en algunas instituciones. Y tal vez se entiende que es para justificar el tema del servicio virtual de clases, pero yo creo que no está siendo efectivo desde ese punto. No sé qué opinas tú, José, para cerrar un poco con este tema. Sí, sí, claro. Yo hice una capacitación sobre justamente todo el tema de TICs para un colegio y uno de los problemas que me manifestaban los docentes es que justamente ellos hacen la videoconferencia en Zoom, por ejemplo, a las 8, pero a las 10 tienen otra videoconferencia, ¿no? O me decían, otro docente, profe, yo termino y de inmediato tengo otra sesión, entonces, ¿cómo hago? Porque tengo que subirla y genera un problema. Pues yo le di de alguna forma una salida, nosotros, pero también implica tener recursos, implica conocimientos técnicos, ¿no? Porque en algunas ocasiones, por ejemplo, yo lo que he hecho es grabar clases en vivo usando Facebook Live. Entonces, las clases sí quedan grabadas, ¿no? Ahora, y yo puedo también compartir pantalla y hacer que me vean. Para eso, ¿qué necesito? Necesito conocer un software, OBS Studio, por ejemplo, que sí me va a permitir hacerlo, hacer que yo comparta pantalla y que me vean, y que de inmediato se guarde en Facebook, ¿no? Entonces, de repente hay una solución. Si no queremos hacer de esta forma, utilizando nuestro celular, podemos sí grabarnos y hacer que los estudiantes participen a nivel de chat, ¿no? Porque ahí sí no Perfecto. van a poder conversar. Perfecto, José. Muchas gracias por la clase. Creo que continúa tal vez con esta. Correcto. Entonces, desde el punto de vista como tutor virtual, pues es aquel que va a acompañar al estudiante, aquel que va a hacer el feedback, aquel que hace la retroalimentación, aquel que motiva los aprendizajes, que resuelve las dudas. No podemos dejar a nuestros estudiantes con las dudas, ¿no? Si nos escriben al WhatsApp, tenemos que responderle, no podemos dejarlo en visto, ¿no? O sea, yo creo que eso va a hacer que el estudiante piense que su profesor no le está prestando atención a lo que él dice, ¿ya? Entonces, debe haber una comunicación activa con ellos. ¿Debemos generar horarios? Sí, seguramente. Hay que generar horarios, hay que generar una política, más que política, hay que generar unas reglas, ¿no? Unas reglas de convivencia a nivel de WhatsApp también, pero sí es importante responder y absorber las dudas que nuestros estudiantes tienen. Ya algo para ir finalizando, miren, he sacado esta información de la Universidad Rafael Landívar, ya sobre la retención del estudiante en línea, ¿no? Me pareció importante y la cual quería comprenderlo, quería compartirlo, ¿no? ¿Por qué me quedaría yo en un curso virtual? ¿Por qué me quedaría yo estudiando de forma virtual? Cosa que hoy en día, por ejemplo, tenemos esa objeción de muchos, ¿no? O sea, oye, hago que pierda el año mi hijo, ¿no? Entonces hay muchos padres que yo he escuchado eso. ¿Por qué? Porque justamente a veces el niño no entiende, no logra entender, o sabe que está perdido, ¿ya? Entonces, ¿por qué quedarme? Por la flexibilidad de la modalidad, el tiempo, el espacio, la disponibilidad. O sea, tenemos una plataforma que está disponible las 24 horas, ¿ya? Una plataforma que el estudiante puede acceder en la noche, en la mañana, en la tarde, el tiempo que sea necesario, pero tenemos que construirla. Si no tenemos esa plataforma, si no construimos esa plataforma, si solamente trabajamos con WhatsApp, entonces yo creo que no va a ser posible. Por la accesibilidad del entorno y los materiales. Cuán importante es
generar nuestros materiales a tiempo. Que los materiales ya deben estar colgados ya en la plataforma para que el estudiante pueda revisarlos. Y ojo ahí, hay muchos estudiantes, y me pasa a mí, ¿ya? Yo dicto una carrera técnica, me pasa a mí que mi estudiante me dice, profesor, yo ya terminé con esta sesión. ¿Puedo avanzar a la siguiente? Entonces, hay que ser flexibles, ¿no? Sí, sí puedes avanzar, avanza. Pero ojo, que avanzamos al ritmo de todos. Pero si tú consideras que ya avanzaste, que ya terminaste, sí, yo creo que puedes avanzar a la siguiente sesión, ¿no? Accesibilidad al entorno y a los materiales. Tener los materiales listos para que nuestros estudiantes puedan revisarlos. Por el uso de la tecnología. Nuestros estudiantes son muy habilidosos en el uso de la tecnología. Solamente hay que darle ese giro a que puedan utilizarla para el aprendizaje. Aunque sí es verdad que existe una brecha digital todavía, pero sí los estudiantes que tenemos ya conectados, pues saben hacer uso de estas herramientas, ¿no? Y hay que aprovechar las herramientas para que ellos puedan aprender, ¿no? Utilizarlas para ese aprendizaje. Porque me interesa el curso, lograr el interés máximo del curso. Porque es útil y porque el profesor me presta mucha atención. Esto qué importante es, ¿no? Qué importante es que el profesor preste atención a sus estudiantes, que no los deje de lado, que esté con ellos. ¿Y por qué yo me tendría que retirar? Poco apoyo académico y o tecnológico. Si no tenemos ese apoyo de nuestro docente, ¿no? De la parte tecnológica, si no hemos utilizado una herramienta, una plataforma idónea para el estudiante va a optar por retirarse, ¿no? Va a decir que o va a ver muy aburrida la plataforma, o no va a encontrar ese equilibrio emocional que tenga en las actividades con la tecnología, entonces, pues va a tener por retirarse. Ausencia de retroalimentación a resolver un ejercicio. A mí muchos estudiantes me preguntan, oye, profesor, ¿cómo se hace esto? Y a veces tengo esa predisposición y le grabo un video, ¿no? Un micro video. Ese término hoy en día muy hablado, ¿no? Un micro video, ¿ya? De unos segundos, para explicar algo puntual. Y de repente se lo envío al grupo de WhatsApp o al grupo de Facebook que tenemos. Yo trabajo con un grupo en Facebook, un grupo en WhatsApp y mi plataforma virtual, un LMS, ¿no? De esa forma trabajamos con los estudiantes. Falta de interés del profesor porque comprenda una cuestión en sí, ¿no? Entonces, a veces el profesor no tiene ese interés de apoyo al estudiante, entonces el estudiante opta por retirarse. Sentimiento de desatención, ¿no? Créanme que la deserción a nivel virtual es mucho mayor que en lo presencial. Entonces, queda de nosotros en trabajar bastante para que nuestros estudiantes se puedan quedar en la plataforma y en nuestro curso, ¿no? Bueno, eso ha sido todo lo que he querido compartir con ustedes. Yo les agradezco la atención y si hay alguna duda, pregunta que se pueda resolver, pues bienvenida sea. Perfecto. Te invito a que puedas dejar de compartir pantalla, cosa que así nos vemos otra vez conectados por aquí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, José. Nos has ilustrado de manera muy práctica la forma como utilizar el acceso a plataformas virtuales, cómo hacer un seguimiento. De hecho, alguna de las preguntas finales que por aquí nos dejan en el chat es ¿qué plataformas nos recomiendas? José, tal vez en tu experiencia, algunas que conozcas, creo que Google Classroom de lejos es una de las que tienen herramientas un poco más completas, ¿no? No sé qué opinas al respecto o cuál consideras tú tal vez en tu lista de las 4 plataformas que recomendarías. Correcto. Es muy interesante esa pregunta, ¿ya? Y con esto no quiero hacer marketing a ninguna de las plataformas, pero en lo particular, para mí Classroom no es una plataforma que podría trabajar con los estudiantes. Yo creo que sí podría compartir algunos recursos, pero una plataforma en la cual yo pueda generar actividades, generar espacios de socialización, pues no la creo muy conveniente. Una plataforma tiene que ser muy gráfica, ¿ya? Una plataforma tiene que ser dinámica, tiene que ser interactiva, tiene que ser gráfica sobre todo y su entorno tiene que llamar la atención, ¿no? Y claro, tiene que tener las herramientas para poder trabajar con ellos. Yo creo que aquí hay un proceso de aprendizaje enorme.
¿ya? Porque dentro de al momento en que nosotros diseñemos nuestro curso virtual, más allá de la plataforma que utilicemos, pues conozcamos las diferentes herramientas para que la información pueda llegar al estudiante. Hablamos de herramientas que, por ejemplo, yo no les he mencionado y que son muy interesantes y que de repente en algunos cursos hemos visto, ¿no? Utilizar archivos de tipo SCORM, los storylines, por ejemplo, ¿ya? Para que nuestros PPT sean mucho más interactivos. O utilizar un Camtasia para poder en nuestro video formular cuestiones, formular preguntas, ¿ya? Entonces, hay muchos recursos por utilizar más allá de las plataformas. Pero si una de las plataformas mencionaría, yo he trabajado con una que es muy, muy interesante, que se llama Neo LMS, y para mí es una de las plataformas que se presta mucho para trabajar con entornos a nivel de primaria, a nivel de secundaria y universidades, ¿no? Pero vuelvo a repetir acá, más allá de la plataforma que utilicemos, pues es la forma como nosotros diseñamos nuestro curso. ¿Ya? Yo creo que tiene que ver con eso, la forma como diseñamos el curso para llegar a nuestro estudiante. Perfecto. Entonces, muy claro el panorama. Yo creo que más allá de la plataforma que utilicemos, como menciona José, es importante la pedagogía, la estructura que tenga la distribución de contenido que vamos a abordar. Bueno, José, algunas palabras finales, tal vez que nos quieras dejar, algunas reflexiones generales de este tema de tutoría o como recomendaciones puntuales a los docentes, tal vez de todo lo que has mencionado, ¿con cuál lámina crees tú que es a resaltar para que tal vez los docentes, si ven el video ahora en grabado, puedan ir a ver para que comprendan mejor lo que nos explicaste, ¿no? ¿Cuál nos recomendarías tú tal vez? Claro, claro, por un lado, bueno, dentro de las láminas que se habían compartido, yo creo que conocer un poco los modelos que comparte Salomón es muy, muy interesante porque me lleva de una etapa hacia una quinta etapa en la cual me indica qué debería hacer para poder conectarme con el estudiante. Me habla de dos etapas importantes, de dos niveles importantes que si yo logro que mis estudiantes puedan sociabilizarse, puedan entender el manejo de la plataforma, lo demás esto ya viene de forma progresiva, ¿no? Y con eso garantizamos que el 90% de nuestros chicos estén contentos con lo que nosotros estamos trabajando. Por otro lado, existe material en Internet que podemos nosotros utilizarlo. ¿Ya? No, muchas de las veces no hay por qué construir algo que ya está en la plataforma, que ya está en el Internet, ¿no? Solamente hay que saber buscar y hay que saber curar ese contenido. La importancia aquí, yo uso un nuevo término de repente y una nueva profesión, ¿no? Sobre el curador de contenidos. ¿Ya? Entonces, hay que curar esos contenidos que ya están en el Internet para poder llevarlos hacia nuestra plataforma y compartirlos con nuestros estudiantes, ¿no? Perfecto. Simplemente decirle a los participantes aquí en esta videoconferencia que hay que trabajar con nuestros estudiantes, hay que contestar a las dudas que ellos tengan, hay que resolver las dudas, las preguntas que ellos tengan, de repente establecer algunos horarios, pero de repente hay alguien que pregunta fuera el horario y no por eso no contestarle, ¿no? Entonces, recuerden que también están aprendiendo porque tenemos que generar una cultura. A nosotros nos costó mucho tiempo con estudiantes de la universidad y yo creo con estudiantes de primaria y secundaria, pues tenemos todo este año y espero que el próximo año ya el estudiante tenga esa cultura de poder hacer uso de una plataforma virtual. Yo sé que va a ser un poco duro, pero si ponemos mucho de nuestra parte, como docentes que somos, yo creo que sí lo vamos a lograr. Perfecto. Muchas gracias por permitirme participar y exponer algunas ideas sobre todo lo que tenga que ver con plataformas virtuales. Perfecto, José, mucho gusto y gracias nuevamente. Ya en otra oportunidad te vamos a estar invitando para que ustedes puedan seguir informándose, capacitándose y algunos cursos o temas en adelante que tal vez José también nos pueda compartir. Como palabras finales, 20 segundos, nosotros a todos los participantes que ya nos han acompañado en los webinars,
se les ha generado el acceso a Tandem School. Tandem School es la plataforma virtual tandem.com, donde estamos compartiendo todas las clases que se han realizado. Ustedes pueden encontrar por allí la primera clase que tuvo que ver con aprendizaje remoto con el profesor Juan Luis Condori Gutiérrez. También estuvimos compartiendo psicología en cuarentena, el webinar 2. El webinar 3 estuvimos hablando sobre emprendimiento y también temas de pedagogía, y después se va a estar subiendo la clase número 5, que es esta que tenemos con el profesor José Terrones. Por ahí algunos enlaces, profesor José, nos comparte para compartirlo aquí en materiales a los estudiantes y puedan revisar algunos contenidos adicionales. Bueno, de nuestra parte, muchas gracias a cada uno de los participantes por acompañarnos a través del canal de YouTube de Tandem y a través del canal de Facebook, es por donde estamos retransmitiendo estas sesiones. José, ya te estaremos comunicando en que el próximo miércoles se va a retransmitir esta de aquí, tal vez para que puedan compartirlo también en sus redes. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos aquellos participantes que nos han acompañado desde sus casas. Si desean, pueden activar sus cámaras tal vez para vernos y despedirnos. Muchas gracias, profesora Carmen, profesora Mari Carmen, desde donde nos acompañen. Gracias a todos y todas por estar conectados aquí para seguir aprendiendo. Esperamos verlas en los próximos webinars. Muchas gracias. Muy agradecidas. Muy agradecidas. Estamos en contacto. Hasta luego. Cuídense mucho y quédense en casa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.